Cuando los niños desaparecen, lamentablemente, siempre hay un adulto comprometido. En los niños, eso es esperanza con desesperanza. Y lo más difícil después de esos años es trabajar la aceptación. Claro. Bueno, uno sabe que no fue el diablo que se le metió. ¿Y qué fue? Uno sabe que cuando una persona toma una decisión así, y evidentemente cuando descarga la rabia o la ira, fíjate que lo hace con varios miembros de la familia. Porque el hijo estaba de visita. Una persona cuando comete un feminicidio o se suicida, es un comportamiento, pero no con todos los miembros de la familia. Pero yo te digo que ahí había un problema de tipo familiar no resuelto, sostenido por mucho tiempo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la salud mental? Nos acompaña el doctor José Miguel Gómez, que además de psiquiatra, es un gran escritor, ha escrito libros importantísimos analizando la psicología de políticos dominicanos, de presidentes dominicanos, pero también es un escritor que yo no me lo pierdo los lunes en el periódico Hoy, con artículos relacionados con su carrera, pero también a veces relacionados con otros temas. Doctor, muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Qué gusto de verte. Qué gusto también. Y justamente en su artículo de la pasada semana, que fue muy a tono porque coincidió con el caso de la joven india que desapareció y que no apareció o no va a aparecer jamás, y usted trataba el tema ahí del tratamiento o del manejo de esa situación tan terrible para los familiares de una persona que ha desaparecido y que tiene la angustia. A veces aparecen, pero hay veces que definitivamente se queda ese duelo abierto. Y usted hace una serie de recomendaciones del manejo de una situación que nadie quisiera vivir. Bueno, ahora mismo hay un niño desaparecido en Jarabacoa. Sí. Y es una gran pena un niño de 7 años que no aparece en Jarabacoa. Y yo decía en el artículo que lo mejor es prevención. Las 3 personas que más desaparecen en el mundo están los envejecientes, sí. Las personas que tienen demencia, que tienen alguna alteración mental o que tienen olvidos o desorientación. Esas personas, si las dejan solas, salen a deambular, no encuentran el lugar donde viven y deambulan y caminan y pueden desaparecer. Cuando los niños desaparecen, lamentablemente, siempre hay un adulto comprometido. En los adolescentes... ¿Hay un adulto comprometido? Comprometido en el daño, involucrado en el daño, en la desaparición, ¿verdad? Esas son las estadísticas mundiales. En el caso de los adolescentes y de los adultos tempranos, ya son por otros problemas de tipo de grupo, sicariato, bandolerismo, pandillerismo, que se da. Ahora lo que se está hablando con las desapariciones es, en República Dominicana, el año pasado, iban 1000 y pico de desaparecidos. Lo que se está planteando es que en el acompañamiento, cuando usted pone después de los 48 horas, se considera que una persona desaparecida en República Dominicana. En el caso de la joven, que la familia pedía que cerraran el caso, porque en su cultura es así, pero las leyes dominicanas... Se pierden mucho personas. Pero las leyes dominicanas tienen que durar 4 años para declarar a una persona desaparecida. Mira, cuando una familia tiene un miembro que desaparece, que dura meses, que dura años, hay que ponerse en los zapatos de esa familia. Eso es agonía, eso es estrés postraumático, eso es depresión, eso es trastorno del sueño, eso es esperanza con desesperanza. Y lo más difícil después de esos años es trabajar la aceptación.
es trabajar la resignación, es enseñarle a cerrar ese duelo y sin poder enterrar a esa persona, entender que ya no va a volver. Eso duele mucho. A la policía le decía en el artículo, se lo sugerí en una reunión, que cuando la gente pone la querella de desaparición y ya se camina a hospitales, cárceles, Cañada, El Mar, y no aparece, en el proceso de búsqueda tienen que utilizar psicólogos para ir haciendo el acompañamiento. Eso es verdad. Se requiere un acompañamiento. Sí, el acompañamiento del duelo, porque esa familia entra en shock, en negación, dice que lo vieron, que lo llamaron, que va a venir, y son muchos estados de alteración psicoemocional, psicológico. Entonces hay alguien que tiene que ayudarle a evacuar ese dolor, esa angustia, esa pena. Y entonces el acompañamiento es importante. Y por último, ya se ha logrado tener la Asociación de Personas Desaparecidas, donde se hace como terapia de grupo, como si fuese Alcohólicos Anónimos, y donde cada quien experimenta y habla y expresa cuál fue su experiencia de hace 4 o 5 años que desapareció su mamá o su papá y no aparece, y ahora esas terapias de grupo son importantes. Bueno, doctor, cambiando de tema, cada vez nos sorprendemos más y nos consternamos, pero vemos que con cierta frecuencia ocurren casos que son aparentemente inexplicables para el razonamiento humano, como el que ocurrió con el capitán retirado de la Armada, que la prensa reseña que mató a su esposa, mató a su hijo, mató a su nuera, hirió a otro hijo y luego se suicida. Pero tanto los familiares del victimario como los vecinos dicen que era un muy buen vecino, que era una persona correcta, tranquila, que nunca evidenció, por lo menos para ellos, ningún tipo de conducta alterada. ¿Qué explica todo eso? Es decir, ¿qué puede decir un psiquiatra de esta tragedia tan terrible? Mira, es lamentable, eso tiene a esa comunidad impactada. En la República Dominicana, popularmente, se usa una frase simbólica para no entender eso. La gente dice, pero se le metió al diablo, fue. Sí. ¿Tú has escuchado eso? Claro. Bueno, uno sabe que no fue el diablo que se le metió. ¿Y qué fue? Uno sabe que cuando una persona toma una decisión así, articula un sistema de creencias, una serie de distorsiones en sus ideas, en sus pensamientos, que van articulados a prejuicio, que van articulados a odio, que van articulados a actitudes emocionales negativas. Y que en vez de su cerebro organizar una salida reflexiva, negociada, tolerada, se radicaliza en el pensamiento y busca salidas que no son las adecuadas. Entonces, en esa familia, si la República Dominicana le interesa y quiere el INASIF tener un diagnóstico, debería de ir con psicólogos psiquiatras a esa familia, hacer un levantamiento psicosocial, uno con trabajadora social a la comunidad, buscar el expediente de él en las Fuerzas Armadas y buscar el expediente del hospital, y entonces ver si él había tenido antecedentes psiquiátricos anteriores, eventos, o dentro de las Fuerzas Armadas. Y es decir, solamente una patología psiquiátrica hace que una persona cometa un crimen así. Más que una patología psiquiátrica, una patología familiar. Muchas veces son familias sectorizadas, rotas, quebradas, desde el punto de vista del apego, desde el punto de vista del sentido de pertenencia, y familias sectorizadas. Sectorizada quiere decir que hay un conflicto permanente, latente, de muchos años,
Y entonces la familia se sectoriza. Los hijos se van con la madre y entran en unas fronteras. Y evidentemente cuando descarga la rabia o la ira, fíjate que lo hace con varios miembros de la familia. Porque el hijo estaba de visita. Los que hacen feminicidio. Y va con la esposa de visita. Correcto. Por unos días. Entonces, es raro. Una persona cuando comete un feminicidio o se suicida, es un comportamiento, pero no con todos los miembros de la familia. Pero yo te digo que ahí había un problema de tipo familiar no resuelto, sostenido por mucho tiempo. Pues, doctor, necesariamente una persona así es un psicópata. No, la mayoría de las personas que hacen eso no son psicópatas, porque el psicópata difícilmente se mata. El psicópata fue como aquel militar que la mató y dijo, lo lamento. Sí, ¿Qué pasó en estos días? con esa frialdad. Con esa frialdad. Con esa frialdad y esa indiferencia y esa falta de empatía emocional. Pero a mí me preocupa como psiquiatra que se está normalizando la violencia de género. Es decir, si tú te pones a ver en estos 3 meses, van más 17 en lo que va de año, 17 mujeres asesinadas, 14 sin querellas, que no se puede hacer la prevención si usted no pone la denuncia o no pone la querella para poner el distanciamiento. Pero me preocupa porque nos estamos normalizando, donde la gente se está acostumbrando que si tiene problemas de diferencia con su pareja, puede articulársele daño a su pareja. No hacer una separación amigable, no hacer un distanciamiento emocional, sino que ante la angustia de separatidad no resuelta, que muchos no aceptan que los dejen. Entonces lo que piensan es arremetir contra la pareja. Doctor, cuando usted habla de violencia de género, usted nos puede amplificar y por qué se está normalizando. Se está normalizando primero por el porcentaje que está aumentando. Sí. La violencia de género contra la mujer es muy alta. Estamos en el 5º lugar de Latinoamérica. Cuando dice violencia es que le dan golpes, que la matan. No solamente. O estamos hablando de otras. No, estamos hablando de todo lo que incluye la violencia. Hay violencia física, hay violencia emocional, hay violencia psicológica, Económica. hay violencia sexual, hay violencia financiera. Entonces, todos esos indicadores de violencia. Y hay muchas familias, el acoso, los maltratos es muy alto en las relaciones de pareja. Entonces aquí hay que hacer un gran trabajo en el sistema educativo, en las escuelas, universidades, en términos sociales, para desmontar los roles y desmontar los sistemas de creencia, sobre todo la cultura del machismo, la cultura de la patrifocalidad, pero, doctor, la cultura del poder. Aquí los hombres tienen mucho poder sobre las mujeres. Pero es un tema económico. Ese dato que usted decía, me parece que lo dijo la ministra de Interior, Faride, de que de 17 feminicidios, 14 nunca habían puesto una denuncia. La mujer no pone una denuncia, ¿es por temor o por la dependencia económica de la pareja? Hay muchas mujeres que lo hacen por temor, por miedo, porque las intimidan, las acosan y no tienen red de apoyo, no tienen factores protectores construidos. Una mujer que es violentada en su casa y no tiene un vínculo con el papá, con los hermanos, no tiene una red de apoyo, es 2 veces más víctima de su agresor, ¿verdad? La controla mucho más. Hay otras que lo hacen por la dependencia económica, porque dependen emocionalmente y sobre todo la dependencia emocional. Cuando hay una persona que es dependiente emocionalmente de la pareja, a veces tiene la autonomía financiera, pero no tiene la emocional. Y a veces tiene la autonomía emocional, pero no tiene la financiera. Fíjate que los feminicidios ocurren más en los sectores más deprimidos, donde hay baja escolaridad
y donde hay una economía informal y unas relaciones en pobreza y en marginalidad social. Fíjate que en los sectores medio y medio alto y alto, el feminicidio es muy bajito la tasa. No significa que no haya maltrato. Hay maltrato, pero el maltrato en esos sectores se da más financiero, económico, psicológico y emocional. Doctor, Vamos a una breve pausa, Okay. porque tenemos todavía muchos temas de interés con el doctor José Miguel Gómez. Doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 y una de la pandemia que tenemos permanentemente en la República Dominicana es el tema de la violencia de género. Y antes de la pausa yo quería hacer una pregunta, doctor, que ¿qué pesa más? Si es el tema educativo, es el tema económico, es esa red de apoyo, porque usted dice, bueno, no tiene quizá una red de apoyo la mujer cuando se ve presionada, pero muchas veces le dicen a la mujer, pero él te paga todo, él te mantiene, mira, ese hombre te tiene como una reina, o ese hombre es el que te paga todo, y no te puede, aguanta. Más Entonces, que todo eso, ¿qué es lo que pesa? Una relación de poder. En las relaciones de poder, el que tiene el poder se hace controlador. El que tiene el poder determina. ¿Pero el poder en qué sentido? ¿Emocional? ¿Económico? El poder estructural. Y dentro del poder estructural establecido en una relación está el poder económico, el poder en los roles, el poder en que decide, el poder en la autoridad, el estatus social y el poder del proveedor. Entonces, en las relaciones desiguales, con mucha carga de inequidad en las relaciones, quien tiene el poder... ¿Qué es una relación con mucha carga de inequidad? Bueno, una relación basada en inequidad es una relación que te desconoce tu derecho, ¿verdad? Una relación donde tú tienes permiso para salir, el otro no puede salir. Donde tú tienes permiso para crecer, estudiar y avanzar, y tú le quitas a tu pareja el derecho a estudiar, a tener amigas, que no puede visitar sus familiares, que no puede tomar decisiones económicas, que todo tiene que compartirlo, que tiene que tener una actitud de sumisión y de control. Entonces, esas relaciones tan cargadas de inequidad, esas relaciones inexistentes de derechos, evidentemente son muy dolorosas. Y esas mujeres son víctimas de maltrato emocional y psicológico. Y aquí hay mucha gente que tiene relaciones de pareja sin acuerdos de contratos establecidos y sobre todo de lo que le llaman relaciones no negociadas o necesidades básicas no negociadas. Es decir, la mayoría de la gente entra a una relación sin un contrato marital hablado, consensuado, de lo que tú esperas. Y mucho menos después de una crisis. Toda pareja que entra en una crisis por violencia, por maltrato, y decide por infidelidad, y decide recomponer la relación, tiene que ser establecido en un nuevo contrato verbalizado y hablado con un terapeuta o un fiscalizador de eso, que garantice que en esas relaciones no va a haber nuevos maltratos. Entonces, si una mujer vive con un marido donde hay mucha inequidad en la relación y donde hay maltratos recurrentes, y ese marido es lo que le llaman una pareja de alto riesgo, entonces sal de esa relación, no vuelva a esa relación, porque las relaciones de alto riesgo con hombres emocionalmente peligrosos, usted va a terminar dañada de esa relación. Es mejor perder lo económico, es mejor perder el estatus, pero salga de una relación de alto riesgo. Es lo que les recomiendo a las parejas que yo veo en la consulta. Doctor, el futuro de estos muchachos que ven
el asesinato de su madre. Por ejemplo, hay un muchacho ahí sobreviviente, un hijo, y que en nuestra sociedad el Estado no se va a hacer cargo del tratamiento de ese niño, de ese muchacho. Muchas veces va a parar a criar, lo va a criar la abuela, lo va a criar los abuelos. Es decir, ¿cuál es el futuro emocional de un niño víctima de una situación tan terrible? Mira, la mayoría de ellos se le puede trabajar y se le trabaja, pero reparar del todo, desaparecer esa huella somática que se queda registrada en su cerebro, desmontarla es difícil. Y aquí no hay un estudio longitudinal que te diga qué ha pasado con los niños hace 20 años que fueron víctimas de un feminicidio en su casa y que vivieron eso. Cuando uno le ha tocado ver niños que vivieron violencia muy traumática en el entorno primario de papá y mamá, las dos figuras principales, esos niños quedan afectados. Son los niños que tienen más problemas conductuales, de aprendizaje, para establecer relaciones sanas, para funcionar y adaptarse en la sociedad, para poder armar proyectos de vida sostenidos y viables y estructurar emociones sanas y equilibradas. Y son los que padecen más de depresión, de estrés postraumático, trastorno de identidad, mal manejo de la ira, la tendencia al abuso de droga, al consumo de droga por los traumas. Es decir, esa es la cascada de daño psicoemocional que se queda en el cerebro de esos niños. Y uno lo ve. A los que nos ha tocado ver muchos de estos niños afectados, uno sabe que tienen esa carga emocional y esos daños emocionales. Doctor, el acompañamiento de salud mental en nuestro país, que vemos que las aseguradoras no cubren tratamientos ni nada por el estilo, pero la importancia que tiene para una persona ver cómo está su salud mental. Mira, la República Dominicana, Jacqueline, antes de la pandemia se habló de un 20% de los dominicanos que ¿Tienen algún trastorno? Algún trastorno mental. Eso se habla ahora de un 25%. En República Dominicana, en Latinoamérica, pero aquí ha aumentado las problemáticas psicoemocionales y sociales en términos de salud mental. Y te lo están diciendo los datos. Por ejemplo, los homicidios han aumentado. Y fíjate que las causales de los homicidios son problemas psicosociales que se pueden prever. Es decir, en resolución de conflictos. En resolución de conflictos. De temas por una palizada, por una vela, Parqueo. por un choque de un parqueo, por un choque de un carro, una herencia, un conflicto de pareja, un conflicto familiar, un conflicto de vecinos. Esas son las problemáticas, las detonantes de los homicidios. Que si tú lo pones a ver, la mayoría pudieron resolverse en mediación de conflictos. En cultura de buenos tratos, en cultura de comunicación, eso debió quedarse ahí, ¿verdad? Entonces, te habla de una violencia que se está normalizando. Estamos hablando que tenemos un transporte y un tránsito que es altamente estresado. El primer generador de estrés es el transporte en República Dominicana, ¿verdad? Tenemos mucha gente que no duerme por el ruido, por la falta de energía eléctrica. Bajó el tabaquismo, pero aumentó el consumo de alcohol y de droga. Ha aumentado la violencia psicosocial y ha aumentado los problemas, pese a que la economía, y tú me corriges, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 20 años y la sociedad se movilizó tanto que ya dejamos de ser eminentemente rural para ser urbano. Urbano sin planificación. Entonces, esa baja de calidad de los servicios es la que ha duplicado los problemas de las conflictividades sociales.
por la falta de planificación. Y ahora tenemos un déficit importante en salud mental. Tenemos déficit de cama hospitalaria, tenemos déficit de trabajadores de la salud, psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros en el área de enfermería en salud mental. Tenemos que no tenemos unidad infanto juvenil y adolescente, y tenemos un gran problema porque no contamos con unidades de desintoxicación y de rehabilitación psicosocial para droga en las grandes comunidades. Y tenemos la ausencia también de unidades psicosociales para recoger enfermos mentales que deambulan por las calles, que no tienen el contacto con familia. Doctor, pero el consumo de alcohol y el que ha aumentado, y el consumo de drogas, de las otras drogas, que ha aumentado, ¿cuál de los dos produce más violencia? El Ambas. alcohol. El alcohol. El alcohol produce más El violencia. alcohol produce más violencia porque es el más usado y hay muchos bebedores problemáticos. Aunque la heroína y la cocaína, el crack, producen violencia más intensa que el alcohol y deterioran más el cerebro que el alcohol y enganchan más fácil, produciendo adicción y dependencia y alteraciones conductuales, ¿verdad? Pero el alcohol es legal y ha bajado el inicio temprano en el consumo de alcohol. Tenemos una población de muchachos de 15, 13 años iniciándose por primera vez en el alcohol. Es decir, y hay una cultura de consumo de alcohol. Los dominicanos para celebrar cualquier cosa toman. Entonces, hay un problema. Pero de ¿por qué en dependencia. otras naciones donde hay un alto consumo de sustancias prohibidas, que en algunos países de esos son permitidas, y tienen ese altísimo consumo, no tienen la violencia que nosotros tenemos? Bueno, no lo tienen primero porque en esos países tú no tienes un arma de fuego. En esos países la policía funciona de forma más eficiente y las normativas se cumplen. Fíjate que en esos países no te venden alcohol después de las 10 de la noche, Estamos hablando de algunos países europeos, por ejemplo. ¿verdad? No te lo aceptan. Donde la gente respeta las normas, donde tú vas a andar con 3 y el que va a manejar no toma ese día para que los otros tomen. Fíjate que los accidentes de tránsito son menos que acá, pese a que nos triplican en población. La primera causa de muerte en República Dominicana, en la edad productiva, y es una vergüenza decirlo, es accidente de tránsito. Yo Más sé que los infartos. nos queda poco tiempo, pero hay un artículo de Bernardo Vega que habla de lo infelices que somos los dominicanos. Que decíamos que el dominicano era un infeliz, y él comienza a relatar ahí de unas mediciones que se han hecho de los países que son más felices, y nosotros estamos lejos, por allá, de 100 y pico de países evaluados, estamos como en el 70 y pico. Sí. Y antes decíamos que éramos risueños, felices y demás, pero parece que no somos tan felices como pensábamos que Un éramos. pueblo que bailaba su desgracia. Sí, esto sí, y él habla de un país de la bachata, del merengue y del bow y de los colmadones, ¿qué ha pasado? No, mira, esos son los países nórdicos, escandinavos, donde se miden los indicadores de felicidad. Finlandia, Dinamarca, Noruega. Y los indicadores de felicidad lo tienen porque tienen mejor educación, tienen mejor salud, tienen mejores estándares de vida, mejores calidad de vida, mejores democracia, y la gente tiene los problemas existenciales resueltos. Pero está Costa Rica en los primeros lugares. De Latinoamérica Sí. está Creo que Costa el Rica número 7. y después México. Y después México, Y el número después 10. México. Ajá. A pesar Sin de la embargo, violencia. a pesar de la los violencia. carteles. Entonces, Ahora, en República Dominicana, lo que se estuvo discutiendo en ese estudio es que confundimos lo que es estructuración cultural de momentos felices y felicidad, que es muy diferente.
En la cultura gregaria chelchosa dominicana, la creatividad, la jocosidad del dominicano lo hace ser un país de más episodios, momentos felices. Pero no quiere decir que eso sea felicidad existencial, porque tenemos muchos problemas pendientes de resolverse para tú decir, bueno, tú eres feliz porque tú vives en un país donde el estándar de servicio de calidad y con calidez tú los tienes garantizados. Tú no lo tienes en República Dominicana, ¿verdad? Sin embargo, nos alegramos y hacemos una fiesta hasta que el ciclón se desvíe. Sí. Y disfrutamos muchas cosas dentro de la carencia y nos reímos de nuestros males. Y somos uno de los países, no ahora, pero si tú mides la República Dominicana 20 años atrás, tenía unos niveles altos de altruismo social, de solidaridad social, de trueque, de colectivismo, de felicidad compartida. La economía y la inseguridad ciudadana rompió con eso. Ya nadie se para en una carretera a ayudar. Ya nadie quiere ser solidario con el vecino. A veces ni se conocen. Ya nadie se quiere parar después de las 10:30 en un semáforo, o nadie quiere dar una dirección, o nadie ayuda a la señora a poner la goma después de las 10, cree que es un gancho. Entonces, hemos ido deshumanizando con el proceso de rompimiento sociocultural de antes, y lógicamente el individualismo, el egoísmo, se ha implementado mucho en República Dominicana. Eso es una pena y una verdad, porque tenían un país muy gregario. Todavía lo es. El dominicano todavía es bueno, es gregario, es servicial, es bochanchoso. Todavía nos queda algo de eso. Algo nos queda. Doctor, muchísimas gracias.